Tú tienes una entrevista con Fernando Paulsen en la cual hablas de derechos sociales. ¿Cuánto cuesta ese país que soñamos tanto, Fernando? ¿Cuánto cuesta este país de los derechos sociales, del auge cubriéndolo todo, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta? Me gustaría saber, tú que fuiste parte del Estado, si crees que si aumentamos los recursos, el Estado va a poder entregar derechos sociales de calidad. No. O sea, el Estado de Chile no da buenos bienes y servicios en ningún ámbito, porque tener un Estado no es contar voto y poner vacunas. El Estado es algo más complejo que eso. Es el mismo Estado que acarreamos básicamente desde la colonia. Las estructuras estatales chilenas son muy largas y nunca han estado más o menos a la altura de lo que se les ha pedido. Si uno revisa, digamos, nunca hemos tenido un Estado fuerte, protector, ¿cierto? Que diera grandes servicios, porque en el radicalismo, que es la época que se suele citar, lo que consiguieron los radicales fue hacer explotar la inflación, a punta de imprimir plata y hacer bien y servicio del Estado, ¿verdad? Y eso trae el alza de impuestos y finalmente el colapso en los 70. ¿No? Para que te haga una idea, la tasa de impuesto en Chile a la empresa, digámoslo así, a la actividad empresarial como tal, era 15% desde José Piñera, Foxley, Aninat, Eizaguirre, Velasco. Y esa tasa empieza a subir con Piñera 1 hasta colocarse en 27%, que es la más alta de la OECD. ¿Ya? Tanto es así que en la curva del Laffer, que es la que mide recaudación por tasa impositiva, Chile está recaudando menos de lo que recaudaba antes porcentualmente, porque, tú sabes bien, los impuestos tienen un rendimiento decreciente. O sea, tú metes impuestos y bajas la actividad empresarial. No es que se mantenga equiparable en el tiempo. Entonces en Chile ocurre algo extraordinario, insólito, de una estupidez colectiva impresionante, que es que le subimos los impuestos a la actividad privada para que el Estado tenga más recursos y el Estado lo que hace es quemar la plata. ¿No? Y entonces, por ejemplo, del 2010, para poner un punto en el tiempo, si tú mides del 2010 al 2024, el presupuesto de la nación subió más o menos de 60.000 millones de dólares a 80.000 millones de dólares. ¿Ya? En estos 15 ejercicios sumados, te va a dar más o menos 1.5, 1.4 billones latinos de dólares. Es decir, 1.4 trillones americanos. ¿Ya? O sea, 1.000 millones de dólares son 1 billón americano, ¿cierto? Ya, esto es a nivel estratosférico. Estamos hablando de trillones americanos que ha gastado el Estado en 15 años. Para que te haga una idea, el PIB de México. El PIB de México al año es 1.5 trillones americanos. Chile se ha gastado el 2010 al 2024 un México. País chico, capitanía general, al sur del mundo, después de la cordillera de los Andes, como diría Ricardo Montaner, en el último lugar del mundo luego de la cordillera. 1,5 trillón en 14 años. Es una locura. Sí. Ya. Te pregunto, ¿dónde están los derechos sociales que financiamos, nuestro sistema educacional escandinavo, nuestro supertren Punta Arenas Arica? ¿Qué hicimos con la plata? ¿Podrías decirme en concreto si dónde está la plata que gastó el Estado de Chile? ¿Tenemos las mejores calles pavimentadas del mundo? No. ¿Tenemos los municipios desendeudados? No, están sobreendeudados de hecho. ¿Y dónde está la plata? A ver, ¿cómo? Si el Estado de Chile se gasta lo que nunca se gastó en su historia, en 10, 15 años, y no hay nada concreto que se haya hecho con ese dinero. Por ende, si subimos de 80.000 a 100.000 millones de dólares el gasto público, si le seguimos subiendo los impuestos a la actividad privada y hacemos que la curva del Laffer caiga como nunca antes, ¿va a poder el Estado hacer un sistema educacional o de salud más o menos decente? La respuesta es no. Porque lo que hay que reformar es la ley de presupuesto y la manera en que se gasta la plata. Eso que Briones llamó presupuesto en base cero, ¿cierto? Sí. Briones, que es un experto en quemar buena idea. Quemó esa idea. O sea, piensa tú esto en Chile. Porque estas cosas son contextuales, hay que pensarlas en Chile. En Chile es más fácil cambiar la Constitución 3 veces que reformar la ley de presupuesto. El mamarracho de Atria, Baza, Viera y Alves no tocaba la ley de presupuesto. El mamarracho de Republicano no tocaba la ley de presupuesto. El mamarracho del Peta Fernández, porque el primer mamarracho, ¿cierto?, con Bachelet 2, no tocaba la ley de presupuesto. Entonces, ¿cómo? Este es un país tan especial donde podemos refundar el país, pero la ley de presupuesto queda intocable. ¿Por qué? Porque los grupos de interés dentro del Estado, esta acumulación de planes y programas que no sirven, ¿verdad?,
que están desadaptadas del mundo real, un país que compra computadores los deja guardados. Es absurdo, ¿cierto? Ya andar comprando computadores ya es una cuestión rara, pero ya seguir guardando los computadores de década y década es rarísimo todavía más, porque el Estado de Chile funciona de ese modo. Y entonces no es un tema de cantidad de plata, es un tema de la lógica interna de la máquina. ¿Te das cuenta? Y esto es muy grave porque a medida que avanza el tiempo, del 2010 para acá, Chile acumuló una deuda externa de casi 41 puntos del PIB. Estamos hablando de 120.000 millones de dólares. Solo en impuestos estamos pagando el orden de 8.000 millones de dólares al año. Encareciste el país como nunca antes. Este es un país carísimo para las clases medias. Acceder a la vivienda, a comer bien, a ir a restaurantes es muy caro. Esto es Londres realmente para las clases medias en particular. Y el Estado, que se embarcó en estos proyectos de derechos sociales pidiendo más plata, no hizo nada coherente y produce un estallido social. Entonces, justo en la época donde Chile ha gastado más plata en su historia, 1,5 trillones en 14 años, hubo las peores protestas de la historia de la ciudadanía. Entonces no es un tema de plata, ¿te das cuenta? Hay un tema de gestión que no es solo dinero. En el libro tú hablas de un mesianismo y lo vinculas a las generaciones del Frente Amplio. ¿Tú crees que ese mesianismo se está terminando, por ejemplo, por las disculpas que ha dado el presidente? No, es una etapa más del mesianismo. El mesianismo no es una enfermedad a la cual uno pueda curarse, digámoslo así. Es como el pez nadando en el agua salada toda su vida. No va a detectar el mundo fuera de sí. La facultad lo que vive, particularmente de los 90, pero lo vivió antes, ¿sí? Son impulsos vanguardistas. Impulsos vanguardistas similares a Patria y Libertad con Pablo Rodríguez, similares a los radicales. O sea, jovencitos que quieren protagonizar la historia, a como de lugar, ¿no? Y eso empuja a los profesores y se produce una especie como de comunión de profesores y alumnos por una causa, ¿sí? Y se sienten muy envalentonados durante un momento, hay un momento de gran prensa, ¿cierto? Y luego viene el bajón, ¿cierto? Y la abstinencia de esto, ¿verdad? Y es el dolor institucional, o sea, hay que echar gente, ¿verdad? Y los mails que se escriben para allá y para acá, ¿verdad? Porque es el momento de baja de estos momentos de euforia. Una institución que vive en la euforia y en la depresión permanentemente. Cuando la Universidad de Chile hace su reconstrucción histórica, la única facultad que no se metió con el tema de los derechos humanos fue la Facultad de Derecho. O sea, insólito. Y nadie le dijo, oiga, qué raro. ¿Por qué? Porque cuando tú reconstruyes la historia de este mesianismo, te tienes que encontrar con Pinochet, con Novoa Monreal, con los radicales, con el alessandrismo, ¿verdad? Que cada cual se sintió predestinado no solo a gobernar, sino a refundar el país. Si esto de la refundación de la convención no es nuevo. Esta idea de como que hay que hacer todo de nuevo es la reforma agraria de los 60, es el alessandrismo de los 20, es el radicalismo de Aguirre Cerda, es Balmaceda. O sea, hay algo allí de vamos a hacer todo de nuevo que viene de los abogados, porque claro, hacer leyes aparentemente es muy fácil. Y el mesianismo actual se configura de la siguiente manera. Tal como Paulo de Tarso, en el texto icónico de esto, ¿cierto?, hace de la rebelión antirromana el eje misticista de comunión católica, ¿sí? Estos muchachos, Fernando Atria, los autonomistas, Gabriel Boric, ¿verdad?, la zurda, toda esta izquierda universitaria no comunista, son católicos en el fondo, ¿sí? Y como son católicos, la figura del Mesías tarde o temprano aparece en su construcción de lo político. Y tal como Paulo mira la rebelión antirromana, ellos piensan una rebelión antineoliberal, ¿no? Esta es la penetración de Fernando Atria en el Partido Socialista, esta es la primera idea socialista del Frente Amplio, ¿cierto?, que venimos a hacer una especie de revuelta, una rebelión contra el neoliberalismo, y Boris tiene una frase, ¿no?, que aquí esta es la cuna del neoliberalismo y esta será la tumba del neoliberalismo, ¿verdad? Bueno. Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba, compañeros y compañeras. Eso es mesianismo puro y duro, ¿no? Una suerte de cristología del líder, ¿no?, del proyecto, ¿verdad? Eso está en el MAPU, eso está en la izquierda cristiana, eso está en Allende, obviamente, eso está en Frey, la patria joven, ¿verdad? Y es porque nuestro país, quizás por su configuración geográfica, por un lado, y por otro, por nuestra afición por los experimentos institucionales, tendemos a cristologizar el debate, ¿no? Y entonces el socialcristianismo penetra como una ideología única. Y entonces quien quiera ser electo presidente o ser un político menos relevante
tiene que encarnar cierto mesianismo aunque sea ramplón y penca. Y eso está en Kast, eso está en el Piñera fenecido, digamos. El Piñera fenecido es cristológico, ¿sí? O sea, ahora va a haber un piñerismo sin Piñera, ¿sí? Eso está en Boric, obviamente. Eso está de alguna manera en Gonzalo Vinter y su pertenencia al verbo divino, que obviamente esto le tuvo que haber sido metido con jeringa, digamos, de los 7 años. Y terminan los comunistas. Los comunistas son materialistas supuestamente y no comulgan con esta idea idealista, ¿verdad? Pero como el comunismo ya no existe, como los marxistas ya no son comunistas, los comunistas ya no son marxistas, el Partido Comunista Chileno es cualquier cosa, también entra en esta lógica. Entonces tú ves, por ejemplo, los seguidores de Jadwe, que han hecho estos días una cristologización de la figura de Jadwe, poco menos que el que sacrificó por nosotros para tener remedios baratos. Esto es el relato, ¿cierto? Bueno, entonces cuando uno se queja de que Boric es mesiánico, no, pues lo que realmente hay que mirar es la política institucional chilena empuja al mesianismo. Y ese es el problema de fondo. ¿Y tú ves alguna forma de que eso cambie para que no tengamos tantos personajes mesiánicos entonces? Mi impresión es que, dado que el catolicismo ha retrocedido de manera vertiginosa, hay otros relatos de lo teológico político que han penetrado a nivel popular y elitario, ¿ya? A nivel popular, el discurso evangélico, tanto en su versión apocalíptica, ¿cierto? Vienen los últimos días porque los gays se están casando, ¿cierto? Ese argumento evangélico apocalíptico del pastor Soto, ¿cierto? Tiene un lado bastante más tragable, que es los evangélicos pentecostales, ¿no? Y los evangélicos pentecostales, en la figura del pastor, ¿sí? Me parece que van a tener gran protagonismo de aquí en adelante en la política chilena. O sea, vienen fuerzas evangélicas pastoriles, creo yo, pentecostales, potentes, que no son mesiánicas, son pastorales, que es otra discusión, digamos, teológica. Entonces, hay que mirar ahí la experiencia de países con partidos políticos evangélicos, con parlamentarios evangélicos, digamos, altamente populares. Eso puede pasar, ¿ya? Y en las élites, esto es bien interesante, en las élites también el catolicismo antiguo, digámoslo así, el catolicismo del siglo XX ha retrocedido. Y hoy te encuentras con movimientos como el Opus Dei muy fuertes, educacionalmente muy fuertes, los Legionarios de Cristo, ¿verdad? Y Schoenstatt, por ejemplo, que tienen cierta influencia protestante. Santificación del trabajo bien hecho, lo limpio, ¿cierto? Cierta magnanimidad que uno observa, majestuosidad, ¿verdad? Especialmente el espacio educacional. Por ende, ese viejo catolicismo mesiánico, como apropiado por la ADC, reinterpretado por el MAPU y ahora revivido por el Frente Amplio, porque esa es la línea, ¿cierto? Yo creo que esta es la última versión del siglo XX. Y aquí termina. Lo que viene es la teología del siglo XXI.